Bien. Bueno, hemos visto ya varias perspectivas de análisis, una a nivel autonómico, otra a nivel nacional, y los análisis, como habéis visto, pues son muy diversos y tienen que contemplar muchos factores y muchas perspectivas, ¿no? Pues alguien tenía un poco que ordenar y controlar todos estos procesos, y el papel pues le toca a la Asociación para la Investigación en los medios de comunicación, y tenemos la suerte de tener a Fernando Santiago, que es director técnico de la INC, que nos va a presentar una ponencia sobre las audiencias en las nuevas ventanas. Así que sin más, Santiago, muchísimas gracias. Nada. Buenos días a todos. La verdad que voy a hablar un poco un mix. O sea, yo creo que se ha hecho una exposición estupenda de cómo se miden las audiencias o cómo se medían hasta ahora. Quizá hay que medir otras formas de las audiencias. Se ha hecho una exposición de cómo ha cambiado el tiempo en estos últimos años. El cambio es mucho mayor del que incluso yo creo que he visto reflejado, sobre todo si comparamos en los últimos 5 años y, sin ir más lejos, desde la entrada de la TDT, las primeras emisiones nacionales, en noviembre del 2005. Pero las preguntas que en alguna de las ponencias han hecho parece que repercuten sobre todo en esas alternativas a la pantalla tradicional, por donde parece que se está escapando una parte importante de la audiencia, y sobre todo importante porque atañe a los colectivos más jóvenes que, de alguna forma, y a pesar de que todos tenemos un ciclo de vida y cambiamos ciertos tipos de hábitos, es difícil la vuelta atrás cuando has crecido inmerso en una innovación tecnológica. Voy a tocar muchas cosas y, desgraciadamente, medir las nuevas ventanas se miden de aquella manera. E incluso voy a poner el dedo un poquito en aquello que tampoco se mide tan bien con lo que se está midiendo. Y con todo esto lo que quiero es llegar a un punto muy importante en el momento actual, y es que no podemos perder más tiempo en ver si hacemos una cosa, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. Realmente se va a marchas aceleradas. Bien, vamos a ver primero unas pequeñas reflexiones que no son mías, una breve pincelada del potencial económico que mueve la televisión, pero no solamente la televisión, también Internet, el contexto tecnológico, hacia dónde va Internet, que esto lo voy a plasmar básicamente con el estudio que nosotros sacamos todos los años sobre navegantes en la red, y que es muy interesante porque nos da un poco por dónde van a ir las tendencias. Hablaremos, y algunas pasaré rápido porque ya se han dicho cosas sobre el consumo de televisión, lo que se mide y lo que no se mide, que también lo mencionó Miguel Ángel Fontán, las nuevas ventanas, qué entendemos por tales, cuál es la medición en las nuevas ventanas, la medición actual de la televisión y la nueva medición, y después una simple pincelada, no me voy a detener con ello, pero para haceros ver que se está trabajando desde diversos frentes en dar una serie de pautas y de directrices frente a la medición que se avecina o que ya existe de Internet. Las reflexiones pertenecen a Eduardo García Matilla, un investigador ya de hace muchísimos años y muy consolidado, y se hacía básicamente en un artículo que escribió La revolución de la investigación de audiencia en televisión para la Fundación Telefónica. Se hacía estas 4 preguntas, se hacía más. Yo he rescatado estas 4, ¿no? ¿Debemos seguir asignando la misma importancia al concepto de target comercial en una población que envejece a marchas forzadas y concentra un gran poder adquisitivo en sus capas de edad más maduras? Ojo, habéis visto a lo largo de la mañana el crecimiento de consumo de los de 45 a 64 años. Ahí tocamos este punto. Las grandes cadenas nacionales tienen que seguir obsesionadas por alcanzar el target familiar en el prime time, cuando cada vez los hogares están compuestos por menos individuos y los singles es uno de los segmentos que más crece en todos los países desarrollados. También aquí tenemos prácticamente casi un 20% de hogares unipersonales. Es cierto que, a diferencia del resto de los países de Europa, los unipersonales nuestros se caracterizan sobre todo por ser muy mayores. Aquí la gente joven sale tarde, no sé si bien o mal, pero sale tarde de la casa. Pero eso no obsta para que los consumos sean individualizados. Eso ya se viene percibiendo desde hace años y se generó una unidad de análisis en todos estos software que habéis visto, que era el covisionado. Y hace años hice un pequeño análisis de ver cómo había sido el covisionado, intentar ver cómo había sido 5 años atrás,
pues creo recordar en el 1995 comparado con el 2000 y con el 2005. Y era impresionante cómo se había segmentado o fragmentado, mejor que segmentado, también segmentado por derivación de la fragmentación, dentro del propio hogar. Crece el número de pantallas. El EGM, el Estudio General de Medios, reporta como un promedio de 2 pantallas por hogar, y esto hace que los consumos se vayan fragmentando dentro del propio hogar. Tercera cuestión. ¿Tiene la misma eficacia los bloques de spots en un entorno de amplia competencia y con un segmento joven que se aleja progresivamente de la televisión convencional para compartir su tiempo de ocio con Internet, los teléfonos móviles, los reproductores multimedia portátiles o las consolas de videojuegos? Esto está a la orden del día. Y esto sí que atañe fundamentalmente a esos grupos por debajo de 25 años. No solo, también a los de 25 a 34. ¿Son reales las audiencias asignadas a los bloques publicitarios o se producen abandonos habituales no medidos que restan importantes cuotas de espectadores a estas pausas de la programación? Bueno, esta es la pregunta, entre comillas, terrorista. Esta es la pregunta que la he querido dejar porque verdaderamente esto, los sistemas de medición actuales tampoco es que puedan dar mucha respuesta. Sabemos por estudios que se hacen con antiguos panelistas del panel, una vez que han dejado el panel y que pueden hablar con toda sinceridad de cómo son sus comportamientos, lo que ocurre. Y ocurre lo que todos hacemos en nuestra casa normalmente. El concepto de definición de audiencia, que es residiendo en una habitación donde la televisión está puesta, pues efectivamente funciona así. El cómo uno se caracteriza o se define frente a esa emisión que se supone que está viendo es mediante un pulsado de botón, y verdaderamente se han hecho bastantes prospecciones con otros nuevos sistemas. El MediaWatch, que habló Miguel Ángel Fontán, el MediaWatch es el relojito que inventaron los suizos y que aplican para ciertas cosas, y que, por cierto, aquí se hizo una prueba y demostró la prueba, entre comillas también, que el crecimiento, que la audiencia era superior en un 25% en verano a lo que se estimaba mediante la medición habitual. Bueno, todas esas cosas habría que comprobarlas con más detenimiento, pero todo esto es inversión. Bueno, dichas estas reflexiones, ¿qué es lo que se traduce? Un nuevo paisaje en menos de 5 años. Pérdida de más de 10 puntos de las cadenas nacionales, ojo, y eso en el entorno donde ya estaban 6. Cierto que en el 2005, 2006 es un poco de arranque de las nuevas cadenas 4 y la sexta, pero en ese entorno han descendido 10 puntos. Si quitáramos 4 y la sexta y cotejáramos con las cadenas nacionales, y aquí no estoy incluyendo las autonómicas, la pérdida llegaría hasta los 15 puntos y más, y casi 20 en algún año. Desciende la audiencia de los programas de mayor audiencia de la televisión, excluyendo las competiciones deportivas, es decir, las posiciones de todos los rankings, y quitando estas programaciones puntuales deportivas, todas demuestran cómo caen las audiencias de los programas de mayor éxito. Lógico, la competencia es feroz. Hay un elevado porcentaje de fracasos, comillas, entendiendo por fracaso cuando el programa no llega a la media del canal, elevado porcentaje que en algunos medios o algunos analistas, en algunas consultoras, se estima en el 85%, en el 80%. Es decir, el 80% de los estrenos no llegan a la media del canal, y eso en un momento donde la media del canal está en una tendencia ligeramente decreciente. Por último, hay un incremento implacable de Internet, menos consumo de las viejas ventanas y más de las nuevas, y también en televisión. Y a esto le queda un largo, pero muy largo recorrido, y veremos por qué. Brevemente, el potencial económico. Todo lo que se mueve detrás de la televisión, que es el 42,1% de lo que se mueve en los medios, asciende a 2.368 millones en un año que todos sabéis que ha habido un decremento muy importante. Los diarios permanecen en la segunda posición, suponen 1.174 millones, e Internet acaba de consolidarse en la tercera posición con un 11,6% de toda la inversión en medios, y esto supone 654 millones. En 2005 nada más ascendía un 2,4%. Era el sexto dentro de los medios, tras exterior, radios, revistas, diarios y televisión, por supuesto, que siempre ha sido líder. Así están las cosas económicamente en este mercado.